El mes pasado estaba scrolleando en Twitter y me encontré con un video que me llamó bastante la atención. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Como pueden ver, son los 7 países que forman Centroamérica, no la República Federal Centroamericana de 5, sino que la de 7. En ese tiempo Belice era una colonia británica y Panamá era parte de la Gran Colombia, pero ahora Centroamérica son 7 países, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Nos convertiríamos en una potencia mundial. Las cosas, cuando llegan los tiempos, suceden, lo haga uno o no lo haga uno. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer nosotros o nos vamos a caer viendo cómo lo hacen otros? Y luego, como siempre, a tratar de copiar 20 años después lo que otros hicieron y tratar de emularlo más o menos, porque no hay voluntad política y porque la corrupción y porque las élites enquistadas en los poderes fácticos de nuestros países pues tratan de evitar que realmente nos desarrollemos. A ver, el gobierno de Bukele es uno de esos temas en el que yo he decidido no fijar posición. Como todo, tiene sus luces y sus sombras. No me gusta que haya tenido de asesores a políticos pseudo-opositores venezolanos, y tampoco me agrada eso de estar gobernando a punta de estado de excepción. Pero bueno, lo puedo llegar a entender por la situación crítica de El Salvador, porque es uno de los países más peligrosos del mundo. Y por eso es que también el tipo despierta en mí cierta empatía. Yo pasé toda mi adolescencia viviendo en Caracas, cuando esta era la ciudad más peligrosa del mundo, y entiendo su popularidad porque a mí también me gustaría tener un presidente que se encargase de este tema. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Bukele, sino de lo que dijo en ese video donde nombra a un país que desapareció hace ya casi 2 siglos, la República Federal de Centroamérica. Aquí vamos a fundar la ciudad. Pero jefe, estamos en todo el medio del lago de Texcoco, construir una ciudad aquí podría traer consecuencias terribles al medio ambiente, además de que nuestros descendientes en algún futuro podrían tener problemas con la sequía, el hundimiento de las construcciones por la mala calidad del suelo y tener que enfrentar grandes inundaciones cuando Quedará mamalón. Y así se fundó Tenochtitlán, ciudad con la que se encontraría Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519, logrando tomarla el 3 de agosto de 1521 y fundando sobre esta antigua ciudad indígena lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, que fue la capital del Virreinato de Nueva España desde su creación en 1535. Al acabar con los mexicas, Cortés envía a Pedro de Alvarado al sur, quien en 1542 fundaría Santiago de los Caballeros de Guatemala, ciudad conocida hoy como la Vieja Guatemala y que terminaría siendo la capital de la Capitanía General del mismo nombre entre 1540 y 1776. Una organización política dependiente del Virreinato de Nueva España que abarcaba los territorios de los actuales Belice, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, el estado mexicano de Chiapas y obviamente Guatemala. El Caribe es un lugar hermoso, no solamente por sus playas, sino también por su clima y por su exuberante vegetación. El detalle que se nos olvida, bien porque afuera no se menciona o porque los caribeños estamos acostumbrados, es que a veces pareciera que cada criatura que habita en estas latitudes te quiere matar. Jaguares, cunaguaros, selvas impenetrables, monos asesinos, arañas, serpientes y lo peor de todo, este animal. O bueno, no realmente él o ella, porque los mosquitos que chupan sangre siempre son hembras, los machos nada más se alimentan de néctar. Ella solamente es un taxi de un popurrí de virus y parásitos como el paludismo, el dengue, el zika y el chikungunya. A mí me dieron 3 de estas 4 enfermedades y hoy preferiría caer encima de un montón de vidrios rotos antes que volver a tener zika. Los españoles y los indígenas sabían muy bien esto y esa es la razón por la que la costa caribeña de Centroamérica estaba completamente despoblada. Y si vemos este mapa demográfico, tampoco es que hoy habite ahí mucha gente que digamos. La mayoría de la población de esta región se concentra en el altiplano de la cordillera centroamericana y la costa del Pacífico. Por esa razón es que a pesar de estar en el Caribe, esta capitanía general era bastante tranquila y no tenía que aguantar ataques de piratas. Ningún pirata se iba a aguantar caminar dentro de una selva tropical por día sin saber exactamente a dónde tenía que llegar. Lo que sí hicieron fue quedarse en la costa, cosa que aprovecharon los ingleses para fundar Belice con la intención de extraer palo de Campeche para hacer tinta y fundar también un protectorado en la costa de Mosquitos, costa caribe de los actuales Honduras y Nicaragua, con la intención de ser ingleses y robar territorios que al parecer es lo que mejor se les da. Después del Tratado de París de 1783 que puso fin a la guerra anglo-española, estos últimos lograron recuperar la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, que para 1808 pasarían a formar parte del virreinato de la Nueva Granada por una real orden de Carlos V. Aunque los ingleses volverían, pero esa es una historia que si me lo piden puedo contar en otro video.
Más o menos por esta época es cuando llega a Guatemala Juan Fermín de Aycinena Irigoyen, un navarro que logró acumular una gran cantidad de dinero gracias a haber monopolizado el comercio del añil en la región. Llegó a tener tantas riquezas que a su familia se le llegó a otorgar un marquesado, el único título nobiliario que existía en América, logrando controlar el comercio del añil y el cabildo de la Nueva Guatemala, actual ciudad de Guatemala fundada el 2 de enero de 1776 con la intención de ser la nueva capital de la Capitanía General. Otra cosa bastante relevante que pasaría en 1808 es la invasión de Napoleón a España, que provocaría la abdicación de Carlos V en su hijo Fernando VII, de Fernando VII en Napoleón y de Napoleón en su hermano José Bonaparte, creándose la Junta Suprema Central con sede en Cádiz con el objetivo de gobernar en nombre del rey supuestamente legítimo. Si quieren entender la historia más a detalle pueden ver este video. Pero la península no fue la única en reaccionar. En América los primeros fueron los quiteños, pero la insurrección fue reprimida rápidamente. Los que sí lo lograron de primero fueron los caraqueños de la Capitanía General de Venezuela el 19 de abril de 1810, que además buscaron apoyo de otras provincias dentro de su territorio. El eco de esta acción se escuchó en todo el continente, siendo replicada en el Virreinato del Río de la Plata al mes siguiente y en el Virreinato de Nueva Granada el 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo da el grito de dolores en el pueblo del mismo nombre, iniciando el proceso de independencia de México donde se enfrentarían patriotas y realistas, con la particularidad de que unos años después este último bando se dividiría entre los partidarios de que el rey Fernando VII jurase la Constitución de Cádiz y los que preferían la monarquía absoluta. La constitución política de la monarquía española, conocida como la Constitución de Cádiz, o como la Pepa por haber sido promulgada el día de San José, fue la primera constitución que se redactó para España, entrando en vigor el 19 de marzo de 1812 de la mano de la Junta Suprema Central, siendo una de las más liberales de su tiempo. Pero a todas estas, ¿por qué estás hablando del cura Hidalgo si el video es sobre Centroamérica? Porque al igual que en México, el primer intento de independencia en Centroamérica sería el grito de un cura llamado José Matías Delgado el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, siendo el capitán general de aquel momento José de Bustamante, un exgobernador de Montevideo que volvió a España para enfrentarse a José Bonaparte y luego regresó a América. Como nuevo capitán general de Guatemala, Bustamante logra conformar un ejército voluntario que se encargará de defender los intereses de Fernando VII. Originalmente la intención de José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar era separar lo que hoy es El Salvador de la capitanía, porque a pesar de que todas las riquezas del añil se acumulaban en Ciudad de Guatemala, la extracción y producción del tinte, que además causaba muchas muertes, se hacía mayoritariamente en territorio salvadoreño. Pero Bustamante logró reprimirlos efectivamente para el año 1814. Al año siguiente en México, José María Morelos, principal líder de la independencia mexicana por ser el único que estaba vivo para esa fecha, sería fusilado por los realistas, reduciendo el ejército patriota a simples guerrillas desorganizadas regadas por todo el país. Mientras tanto, Fernando VII había vuelto a España en 1814 derogando la Constitución de Cádiz y restaurando el absolutismo. Así que con los independentistas derrotados, la Constitución sin vigencia y el rey en el poder, parecía que las cosas volvían a ser como antes. Con la diferencia de que un sexto de la población de Nueva España había muerto durante la guerra, las arcas de la corona estaban completamente vacías y la guerra de independencia continuaba en el sur de la mano de estos dos señores. Aprovechando la situación debilitada en la que se encontraba la monarquía española, el teniente coronel Rafael del Riego encabezó un alzamiento militar que fue el detonante de la Revolución de 1820, tras la que los liberales españoles tomaron el poder y restablecieron la Constitución de Cádiz que Fernando VII tuvo que jurar de mala gana. Él seguía siendo el rey, pero el poder realmente lo tenían otras personas. Esto fue celebrado a ambos lados del Atlántico por liberales e independentistas. Hoy veríamos lo planteado en esta constitución como algo bastante básico, pero para la época era algo demasiado liberal y a los absolutistas les parecía que eso no podía ser. España ahora era una monarquía parlamentaria con división de poderes e igualdad jurídica entre todos sus ciudadanos, por lo menos sobre el papel. Se abolió la tortura, se decretaron cosas como la libertad de prensa y la inviolabilidad del domicilio, y se otorgó el derecho al voto a las elecciones de diputados a todos los hombres libres mayores de 25 años. Los terratenientes de la Nueva España no estaban muy de acuerdo con perder sus privilegios, así que en 1821 celebraron una serie de reuniones conocidas como Conspiración de la Profesa, donde Iturbide, un soldado realista que había sido responsable de la derrota de Morelos, proclamaría el Plan de Iguala, que constaba de 3 principios: independencia de México, monopolio del catolicismo y la unión de todos los novohispanos sin importar dónde hubiesen nacido, lo que incluía la anexión al imperio de la Capitanía General de Guatemala. Iturbide sería nombrado regente mientras se buscaba un emperador perteneciente a la realeza española, pero todos obviamente se negaron, así que buscaron en otras casas europeas. Mientras tanto, en Centroamérica, los liberales presionarían al capitán general, que terminaría dejando el cargo el 9 de marzo de 1821, siendo ocupado este puesto por Gabino Gainza, quien convocó una junta de notables en la que José Cecilio del Valle dio un discurso sobre la necesidad de la independencia, que para ser proclamada debió oírse primero el voto de las provincias.
El acta fue redactada por Del Valle y la independencia se declaró el 15 de septiembre del mismo año de manera totalmente pacífica. Y el 6 de enero de 1822 el Imperio Mexicano ocupó las provincias militarmente. La independencia les duró menos de 4 meses. Como ningún otro noble europeo quiso aceptar la corona mexicana, el Congreso proclamó emperador a Iturbide el 22 de mayo de 1822. Pero duraría poco en el cargo porque Antonio López de Santa Anna, otro antiguo realista que se había pasado a las filas independentistas luego de que el rey jurase la Constitución de Cádiz, encabezó la revolución del Plan de Casamata, por lo que Iturbide abdicaría el 19 de marzo de 1823. El 8 de abril se disolvería el primer imperio mexicano y el 11 de mayo el antiguo emperador se exiliaría a Europa, volviendo a México el año siguiente para terminar fusilado. Santa Anna, por otra parte, sería presidente varias veces durante los periodos de las sucesivas repúblicas mexicanas, y actualmente es recordado como el responsable de que México perdiera más del 50% de su territorio en la guerra contra los gringos. Pero eso es otra historia que contaré en otro momento si me lo piden. Al caer el Imperio Mexicano, las autoridades de Guatemala invitaron a los antiguos territorios con los que anteriormente compartían capitanía general a enviar diputados a un congreso que se reuniría en su capital. El Salvador, Honduras y Nicaragua cumplieron. Costa Rica decidió no enviar a nadie hasta que se retirasen completamente las tropas del imperio de la capital, y Chiapas decidió permanecer incorporada a México tal y como está actualmente. Guatemala reclamaría el territorio del actual Belice por el principio de uti possidetis iuris, pero los ingleses nuevamente decidirían hacer de las suyas y no respetar el territorio ajeno, como bien sabemos los venezolanos, argentinos y españoles. Además de lograr que México reconociera la soberanía británica sobre esta región. El 1 de julio de 1823 se reunió el Congreso en Guatemala bajo la presidencia de José Matías Delgado, decretando la independencia de las Provincias Unidas del Centro de América, de España, de México y de toda otra nación. Declarando al día siguiente una Asamblea Nacional Constituyente, pero manteniendo la vigencia de la Constitución de Cádiz de forma provisional. La Asamblea decretaría una nueva bandera y un escudo para el nuevo Estado, nombrando una junta de gobierno provisional de 3 miembros, Manuel José Arce, Pedro Molina y Juan Vicente Villacorta. Y en octubre del 23, los dos últimos serían reemplazados por Tomás Antonio Ojoran y José Cecilio del Valle. Costa Rica terminó de adherirse en marzo de 1824, mientras que Chiapas ratificó su unión con México en septiembre del mismo año. Los liberales centroamericanos redactaron un documento llamado Bases de la Constitución Federal, en el que se recogían los principios fundamentales que debía tener la Constitución de la nueva República. Para esto se basaron en la Constitución de Cádiz, la Constitución portuguesa de 1822, los textos constitucionales de la República de Colombia original fundada por Bolívar, las constituciones francesas y la Constitución estadounidense. La nueva Constitución Federal entró en vigor en 1824, sustituyendo el nombre de provincias por el de Estado y cambiándole el nombre al país a República Federal de Centroamérica con Manuel José Arce a la cabeza. Arce era un liberal que buscaba entenderse con los conservadores, por lo que tuvo que pactar con el clan Aycinena, los del Añil, a quienes el establecimiento de una república federal no les favorecía demasiado. Pero con este movimiento Arce garantizaba tener suficiente apoyo como para no ser opacado por su rival liberal Francisco Morazán, de quien hablaremos en un momento. La República tenía una situación económica bastante difícil y el país todavía no contaba con un ejército organizado debido a lo pacífica que fue la independencia. En 1826 se escalan las tensiones entre conservadores y liberales, queriendo los primeros volver al absolutismo español, mientras que los segundos abogaban por la permanencia de la República Federal, dejando en libertad a los estados para elegir a sus propias autoridades y haciendo desaparecer el poder del clan Aycinena sobre ellos, lo que además generó un rencor bastante grande entre la ciudad de Guatemala y el resto de los estados. Guatemala es Guatemala y lo demás es monte y culebra. La consecuencia de todo esto fue la Guerra Civil Centroamericana, que estalló en marzo de 1827, cuando el Estado de El Salvador envió tropas a Guatemala con la intención de tomar la capital y derrocar a Arce, ordenando invadir El Salvador. Y aquí es cuando empieza a ganar relevancia Francisco Morazán, un liberal hondureño cuyo propósito era mantener unida Centroamérica y llevarla al estatus de potencia. Entró triunfante en San Salvador el 23 de octubre de 1827, terminando de tomar Guatemala en abril del 29 y siendo presidente en 1830 luego de ganar las elecciones contra el conservador José Cecilio del Valle. Con Morazán en el poder se consolida la hegemonía liberal. Se promulgaron políticas de libre comercio, se invitó al capital extranjero a invertir en el país, se abolió el diezmo, se proclamó la libertad religiosa y de expresión, se permitió el matrimonio civil e incluso se llegó a manejar la idea de abrir un canal interoceánico en Nicaragua. La parte mala es que se suprimieron las órdenes religiosas, los bienes eclesiásticos fueron robados por el Estado sin ninguna compensación y se retiró a la Iglesia de la educación. En 1832 estalló otro conflicto en El Salvador cuando el jefe de Estado se rebeló en contra de algunos decretos federales, por lo que Morazán se vio obligado a ocupar El Salvador y aquí es cuando empiezan los rumores sobre la necesidad de reformar la Constitución. En el 34 se eligió a José Cecilio del Valle como presidente, pero moriría antes de poder ocupar el cargo, por lo que en el 35 se nombró nuevamente presidente a Morazán, que ese mismo año movió la capital a San Salvador.
El 30 de abril de 1838, el Estado de Nicaragua se declaró soberano, libre e independiente, separándose de la Federación, y el 30 de abril del mismo año el Congreso Federal autorizó que los estados se organizasen como tuviesen por conveniente. Así que en octubre Honduras también se independizó y Costa Rica hizo lo mismo el 14 de noviembre bajo el mandato de José María Castro, primer presidente de este país y amigo de Juan José Flores durante su exilio en Costa Rica. El 25 de diciembre de 1838 se independiza el Estado de los Altos con Quetzaltenango como capital. El periodo presidencial de Morazán concluyó el 1 de febrero del 39, y en abril del mismo año el Estado de Guatemala declararía disuelto el Pacto Federal y la independencia absoluta de Guatemala, que absorbería el Estado de los Altos el 26 de febrero de 1840. Aunque el país ya estaba disuelto de facto, El Salvador no lo aceptó hasta 1841. Hubo varias iniciativas que abogaban por la unificación, pero al final ninguna llegó a nada. En cuanto a Morazán, fue jefe supremo de El Salvador entre 1839 y 1840. Se exilió a Perú, volvió a Centroamérica tras enterarse de la ocupación británica de la Mosquitia y fue jefe de Estado de Costa Rica en 1842, año en el que finalmente sería fusilado tras una insurrección en su contra. Y esta es la razón por la que todas las banderas de Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, son prácticamente la misma como pasa con Venezuela, Colombia y Ecuador. Con la diferencia de que Guatemala sí aceptó la disolución de la Unión y no se cambió el nombre 34 años después a República Federal de Centroamérica, apropiándose de un legado que le corresponde a 5 países, a diferencia de otros. Pero en fin, vamos a responder la pregunta de la miniatura. Unificar varios países es una tarea mucho más difícil que separar un país. Esto es básicamente porque con la separación simplemente estás cortando una parte del territorio y ya. Además que desde el punto de vista legal y político ya partes de cierta base que puedes ir modificando según creas conveniente. Y esto con la reunificación no pasa. Si tienes dos países que ya han estado separados por más de un siglo y medio, ellos tendrán ya bien definida su manera de funcionar cada uno, tendrán unas élites consolidadas, formas diferentes de manejar el territorio, sistemas políticos diferentes, leyes muy diferentes, sistemas económicos distintos, etcétera, etcétera. Una unión implicaría tener que sentarse a conciliar todas esas diferencias, que en lo referente a la organización política y territorial no sería tan difícil, pero en cuanto a élites económicas es otro cuento porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, sobre todo en esta región donde todos los grandes capitales dependen directamente del Estado, bien sea por privilegios que les da el Estado o por leyes que ponen para protegerlos. Una posible solución es establecer una confederación en la que cada país pase a ser un Estado, pero esto igualmente podría incentivar el secesionismo en algún futuro y no me convence mucho. En el caso de la reunificación me parece mucho mejor seguir el ejemplo alemán y simplemente conservar las divisiones territoriales preexistentes. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que estos territorios se puedan volver a unificar trayendo de vuelta el sueño de Morazán o Bukele solo está muy desconectado de la realidad? Déjenme su opinión en los comentarios. Yo creo que es bastante difícil, pero no necesariamente imposible. La popularidad de Bukele se ha extendido en los últimos años mucho más allá de su país, y eso es porque ha sabido resolver bien un problema que afecta a toda la región. Además, en el remoto caso de que esto se diera, aunque sea solamente con 2 países, se estaría sentando un precedente muy grande para otros territorios de la región que estén interesados en una posible reunificación. Y eso la verdad es que sí me interesa muchísimo. Ah, y otra cosa, señor Bukele, como usted bien reconoce, Panamá nunca formó parte de esa unión. Los panameños tienen mucho más en común con el Caribe que con Centroamérica. Deja eso quieto. Si te gustó el video, dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Instagram, Twitter y TikTok si quieres ver más contenido como este. Aplaude, Diosdado.